Hola, ¿cómo están? Pues aquí les traigo el cuarto. Recuerden entrar al Facebook, como ya les he dicho, comenten y suscríbanse, y si están viendo esto a la noche, pues suerte, jaja xdd. ¿Qué sucedería si un día están entre dos caminos, indecisos de cuál tomar? La muerte se les apareciese en el aspecto más horrible y dantesco que jamás hubieran podido siquiera imaginar y les sugiere en voz atronadora el camino a seguir? Con toda seguridad le llevarían la contraria si realmente aprecian sus vidas. De igual forma pasaría si las cosas que podrían resultar terribles se muestran tal como su desenlace. Por ello el mal no muestra su verdadera cara hasta el final, en el punto donde el retorno es imposible. Y la muerte se esconde en cada rincón, cada esquina, cada sitio donde pisamos. Simplemente aguardando a que sea el momento de ser los siguientes en su lista. Pero cuando esta y una maldad casi pura se unen de forma desequilibrada, tienden a deformar la realidad, dando como consecuencia cosas que para los humanos resultaría imposible de entender, siendo esto una ventaja para la muerte de seguir escondiendo su verdadero rostro. El mal se encuentra por doquier, incluso en el más inofensivo objeto, como lo podría ser un muñeco de felpa viejo. Era el cumpleaños número 8 de mi hermano menor, y aquel día recibió varios regalos de parte de nuestros familiares y amigos más cercanos. Al decir verdad, había recibido muchos obsequios, con lo que podrán imaginar la alegría de un niño de su edad en esa situación. Pero había algo en especial que le agradaba para ese momento, y eran los muñecos de felpa de los pitufos. Esos pequeños seres de color azul y ropas blancas al parecer causaban en él un tipo de afición típico de un infante como él. Aunque irónicamente no recibió ningún regalo con referente a eso, y notaba cierta renuencia en mis padres de comprarle algo que tuviera que ver con eso. Aunque me intrigaba el por qué, simplemente no le presté atención, y mi hermano, que podía entender perfectamente la situación, no le daba mayor importancia dado que tenía más y más regalos con los cuales divertirse. Y así pasaron los días hasta que mi padre anunció que nos mudaríamos a una casa más amplia y cerca de donde estábamos nosotros. Aquello era toda una sorpresa para mí, pero pronto a todos nos entusiasmó la idea. A la semana ya estábamos en nuestra nueva residencia, la cual realmente era grande, bastante espaciosa y de buen gusto. Aún había ciertas cosas que arreglar en cuanto a nuestras posesiones, y explorar minuciosamente la casa, ya que al parecer sus anteriores dueños olvidaron llevarse ciertos objetos los cuales estaban esparcidos en varios puntos de la estructura. Un día, revolviendo entre unas cajas que habían en un cuarto superior, encontré un pequeño baúl con un candado puesto. Pero este estaba viejo y oxidado, lo que no me impidió que con unos cuantos golpes de martillo se quebrara para dejar que pudiera abrir aquella caja. Habían un montón de papeles entre todo eso, se veía como especie de anotaciones hechas a mano, y más al fondo entre todo eso, una bolsa de plástico hermética, la cual dentro de sí había algo que me sorprendió mucho. Una figura de felpa de un pitufo, al parecer sacada cuando recién habían dado a conocer a esos personajes hace muchos años. Se veía en perfecto estado dado el modo en que fue guardado, y era casi idéntico al que vendían por los momentos, dado la creciente fama que estos tenían. Quizás, ya que no le había dado un regalo a mi hermano, este sería el perfecto para él, y así compensar el haberle dado uno aún días después de pasado su cumpleaños. Lo saqué de su empaque y miré con mayor detenimiento. No vi nada extraño ni tampoco defecto alguno, pero su consistencia interna fue la que me llamó la atención. No parecía estar rellenada con felpa, o algodón ni nada parecido. Se sentía más firme, incluso más pesado si se detallaba bien. Se me ocurrió la idea de abrirlo e indagar qué material tendría por dentro, pero seguramente tendría muchos años encima, y una figura como esta debe ser un objeto de colección. Aunque mi hermano era pequeño, tenía muy buena vista para saber qué objetos son de edición limitada, si se puede decir así. Así que simplemente lo volví a poner dentro de su bolsa y esperar a la hora de la cena para hacerle entrega de su nuevo obsequio. Ya en la noche, al terminar de cenar, le dije que le tenía algo para él y le mostré aquel muñeco, tras lo cual, su alegría desbordaba enormemente mientras me agradecía. Me sentí bien por haberlo hecho feliz, pero no vi la misma expresión en la cara de mis padres, que por unos segundos que duró, vi que sentían nervios, sorpresa, e incluso, algo de miedo. Pero para no preocupar a mi hermano, actuaron como contentos porque lo veían feliz por su nuevo regalo, y me agradecieron que le diera aquel presente. Dudé de lo que me decían, pero preferí actuar con naturalidad y seguirles la corriente. Desde ese momento el muñeco y mi hermano fueron inseparables, casi que habían creado un vínculo muy fuerte, demasiado diría yo. En ocasiones al pasar por la habitación donde dormíamos y él estaba jugando, lo escuchaba hablar con el juguete. Pero no era una conversación de niño normal con un amigo imaginario.
Hablaba en un tono de voz que, aunque suave en volumen, era algo inquietante. Y las palabras que usaba parecían como de una persona con un nivel de cultura mucho superior. Incluso llegó a hablar en una lengua extraña. Pero eso era algo imposible ya que a su corta edad aún no había aprendido nada de eso. Por un tiempo no le dije nada a mis padres, pero llegó un momento en que su actitud empezó a ser más sombría, más cerrada, más inquietante. Al ir viendo progresivamente ese cambio, decidí que lo mejor sería comentarles lo que había visto de él ya en varias ocasiones. Mi padre me vio y me dijo que entrara en su habitación junto con mi madre. No estaban enfadados ya que mis intenciones fueron buenas y ellos lo sabían. Se sentaron y preguntaron que dónde había obtenido aquel objeto. Yo les dije que me lo había encontrado en un antiguo baúl en la misma casa en la que estábamos. Mis padres se miraron entre sí, como si temieran algo, a lo que mi madre empezó a contarme. Hijo, hace tiempo, cuando aún tu papá y yo éramos niños, salieron esos personajes, los pitufos. Fue toda una sensación en su momento. La serie tenía un alto índice de audiencia y la mercancía se vendía como pan caliente. Era todo un fenómeno en esa época. Pero luego de un tiempo, empezaron a ocurrir cosas extrañas luego de que un lote nuevo de muñecos de felpa salió. Había exactamente unos 200 juguetes de esos vendidos de la primera división de ese lote, para ver qué tal iba en el mercado. Al parecer todo salió bien al menos los primeros días. Luego empezaron a reportarse casos de niños que se comportaban extraños luego de que pasaran un tiempo con esos objetos. Hasta que llegó un punto en el que varios de esos niños aparecieron muertos, al parecer habían cometido suicidio. Todos de la misma vía, ahorcados. La policía investigó exhaustivamente la causa, pero no halló respuesta definitiva. Lo que sí notaron fue que, en cada una de esas muertes, había pitufo de felpa mirando perturbadoramente hacia el cadáver, sentado, con aquella imborrable sonrisa en el rostro y ojos grandes de plástico. En total fueron unos alarmantes 200 casos similares. En todos los escenarios se repetía el mismo patrón. Cuando la población vio que en todos esos suicidios, la característica común entre ellos era el pequeño juguete azul. Pronto nadie quiso saber más nada de ellos hasta que finalmente la empresa que los producía dejó de existir. Nadie más supo más nada del tema. Cayó tanto en el olvido que mucho tiempo después se creía que todos esos acontecimientos eran mentira. Pero si alguien puede decirte lo contrario y darte más detalles de lo que pasó e incluso, de cómo ayudar a tu hermano, es tu abuelo. Debo decir que al principio aquella historia me parecía un poco increíble, pero la preocupación y nervios que veía y sentía en mis padres me hacían ver de que hablaban muy en serio. Por lo que decidí hacerle una visita a mi abuelo a ver qué sabía. Él es un señor muy alegre y bastante amable con su familia, por lo que una visita siempre era bastante grata. Al llegar, como siempre fui bien recibido por mis abuelos, quienes me hablaron un buen rato de cosas con referente a la familia y demás y del cumpleaños de mi hermano, al cual ellos también habían sido invitados cuando le hicieron una pequeña reunión familiar por esa fecha. En un momento le pregunté a mi abuelo qué sabía acerca de un lote de muñecos pitufos sacados hace ya mucho tiempo. En ese instante el semblante de mis abuelos cambió radicalmente, en especial el de mi abuelo quien se mostró perturbado, como si le hubieran hecho recordar una mala pesadilla. Veo que tus padres te contaron algo al respecto. ¿Realmente quieres saber qué ocurrió con eso? Esa pregunta en un momento dado me atemorizó por cómo sonaba o de que podía enterarme, pero preferí saber la verdad. Bien, fue hace mucho tiempo de eso, yo trabajaba en la empresa que producía la mercancía de aquellos personajes y la producción era bastante intensa, pero la paga lo compensaba con creces, ya que había bastante demanda por los artículos. Mi jefe era un personaje agradable, pero muy excéntrico, incluso algo atemorizante, pero no era mala persona, solo que creía en cosas de espiritismo y el más allá. Un día vi que había adquirido un tablero Ouija y la verdad que no me agradó mucho la idea de jugar con eso cuando me lo propuso. Solo se rió y me dijo que no había nada que temer, pero que respetaba mi decisión. Al final parece que terminó invitando a otra gente que conocía de otros sitios fuera de la empresa, conocidos suyos. Al día siguiente, debíamos reunirnos con él para aprobar la producción de un lote de figuras de felpa de los pitufos. Mi jefe obviamente debía estar allí, pero esperábamos de hecho por él. Al rato se hizo presente. Su aspecto había cambiado. Se le veía como trasnochado, con unas ojeras levemente visibles, sus ojos se le notaban apagados y se le veía pálido. Pero hablaba con una seriedad y frialdad que nos perturbaba un poco.
Al final de la reunión concluimos con que la responsabilidad de la revisión de un número determinado de figuras sería de mi jefe. Algunos, incluido yo, le ofrecimos ayuda para esa tarea, pero él se negó, diciendo que esta vez prefería revisarlo personalmente. Nadie preguntó el motivo y después de eso cada uno retornamos a nuestras labores hasta la hora de salida. Al día siguiente volví al trabajo y mi jefe ya había revisado la mercancía que le había sido asignada la noche anterior, cosa que me extrañó porque debió estar solo para el momento. Pero no le di importancia y se me encargó todo lo referente a la distribución y así lo hice. Poco después de haber vendido todas esas unidades, vimos que tuvo bastante éxito y decidimos empezar a distribuir el resto, pero antes de que empezáramos con los trámites, comenzaron a surgir noticias con respecto a niños que se habían suicidado y de la presencia que había de nuestro producto en la escena. Nos sorprendió a todos los de la empresa, mas a mi jefe no pareció siquiera moverlo un poco. Simplemente no dijo nada. Luego la policía empezó a investigar el sitio y nos interrogaron a casi todos los que allí trabajábamos. Extrañamente no pudieron interrogar a mi jefe ya que no apareció ese día en la empresa, de hecho, más nunca lo volví a ver. Luego de eso, la prensa se enteró de las investigaciones que habían hecho a nuestra industria, de un momento a otro, las ventas cayeron a los suelos, tanto así, que quedó en quiebra y cero. Desde entonces no he sabido más del tema. Pero lo que sí sé es que esas figuras contiene algún mal dentro. Por suerte ya a estas alturas nadie posee ninguno, todos fueron destruidos o desechados. Después de toda esa anécdota que mi abuelo me contó, sentí que aquel muñeco que tenía mi hermano era nada más y nada menos que esos que fueron producidos. O al menos fue lo que más me imaginé, puesto que para ese momento era la única empresa que los producía, según añadió mi abuelo. Luego de pensar un poco, recordé que tenía algunas fotos en mi teléfono celular de mi hermano junto al muñeco. Se lo mostré y le pregunté que si ese era uno de los que habían hecho. Quedó helado. En sus ojos se veía el horror al ver aquella imagen, a lo cual me dijo: deshazte eso tan rápido como te sea posible, no dejes que pase más tiempo con él. Estas palabras me asustaron en tal punto, que sin decir palabra alguna salí corriendo de allí, a lo cual escuché a mi abuelo decirme: date prisa. Llegué a mi casa y fui directamente buscando a mi hermano, a quien lo encontré sentado en todo el medio de mi habitación, de espaldas hacia mí. Lentamente me acerqué a él. Vi que solo estaba allí en silencio, aunque no veía su regalo por ningún lado. Se han deshecho de él, no creo que tengas que buscarlo. Al oír esto, entendí que mis padres habían actuado antes que yo, cosa que me causó un gran alivio al saberlo. Al salir de la habitación, pude oír a mi hermano decir algo así como que sé que volverá. Pensé que solo estaba dolido por la temprana pérdida de un juguete. Pero no le di importancia, creyendo que ya lo superaría. Esa noche, en mi cama, empecé a recordar todo lo que mi abuelo me había dicho. Y de cómo podían seguir existiendo esas cosas. O peor aún, si habría más aún en existencia de esos 200 que llegaron a ver la luz pública. Tantos pensamientos así terminaron por dejarme dormido. Pero en mitad de la noche un ruido me despertó, proveniente de aquella habitación de la cual encontré el baúl con el muñeco dentro. El ruido primero fue como si algo cayera al suelo varias veces y después como si estuvieran revolviendo entre hojas. Un poco temeroso caminé hacia la habitación y vi que la puerta estaba abierta. Entré y vi el mismo baúl allí dentro, ya que nada de lo que había allí había sido movido aún. Encendí la luz y lo revisé. Leyendo entre todos esos documentos, me fui dando cuenta de que en realidad se trataba como especies de anotaciones hechas por alguien que analizó aquel juguete que encontré junto a los papeles. Explicaba que parte de un espíritu poseía el objeto, y que para estar completo y poder librarse de su cuerpo inanimado y ser capaz de entrar a uno real, debía consumir un alma humana antes de ser libre.